La síntesis escrita, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos expresado hasta esta hora. Ya en la primera clase, mis queridos hermanos, explicamos varios conceptos acerca de la salvación y también hablamos en específico, Dios bendiga a la pastora, a las hermanas que vienen llegando, especialmente hablamos de que el bautismo no hace salvos, sino que el bautismo, ¿cierto?, es para salvos, ¿ya? Eso es muy importante el poder considerarlo. El bautismo en agua no hace salvos. El bautismo en agua es para los salvos, ¿ya? Eso tiene que estar muy ahí enfatizado. Explicamos que era uno de los sacramentos del Señor junto a la cena del Señor, y tanto el bautismo como la cena del Señor son prácticas que deben estar regularmente realizándose en las iglesias, y para estas dos ordenanzas tiene que haber una preparación espiritual, ¿ya? O sea, no es que alguien vaya y, por ejemplo, visita una iglesia y justo están celebrando la cena del Señor y que de repente alguien diga, ¿sabe qué? Yo quiero tomar la cena del Señor. No, la persona tiene que evaluarse. El apóstol Pablo, de hecho, enseña y dice que examínese cada uno, porque el que toma la cena del Señor, dice la Biblia, indignamente come y bebe para sí juicio. Y de hecho, incluso también habla acerca de que debido a que algunos tomaron la cena del Señor de manera indigna, dice la Escritura que están enfermos, y de hecho también dice que incluso algunos duermen. ¿Eso qué significa? Que algunos incluso que habían tomado la cena del Señor indignamente, habían llegado hasta morirse por un castigo del Señor por haber tomado indignamente la cena del Señor. Entonces el bautismo, la cena del Señor, que son sacramentos, hay que tomarlos con seriedad, con solemnidad. La persona tiene que evaluarse, tiene que estar constantemente haciéndose un análisis. De hecho, la fe cristiana es una fe que nos lleva a evaluarnos, ¿ya? Es muy fácil evaluar al otro, eso es lo más fácil, ¿ya? Ver la paja en el ojo ajeno es súper fácil. El de allá tiene este problema, el de allá tiene este problema, el de acá yo lo vi en tal cosa, ¿ya? O sea, eso lo hacían los fariseos de una manera muy recurrente. En cambio, el Señor Jesús invierte el asunto. ¿Por qué? Porque Jesús va y nos dice, antes de sacar la paja del ojo ajeno, primero tú mira la viga que tienes en tu propio ojo. Es decir, con eso Jesús nos está diciendo que no veamos el error en el otro. No, porque no somos ciegos. Lo que Jesús nos está diciendo, antes de querer corregir a alguien, antes de querer restaurar a una persona, primero tienes que mirarte tú. ¿Ya? Esa es la regla de oro. Antes de corregir, antes de restaurar, antes de reprender, lo primero me miro yo. Entonces la fe cristiana en los sacramentos, es decir, bautismo en agua y cena del Señor, son mandamientos que nos llaman ¿a qué? A la autoevaluación, ya, a mirarnos retrospectivamente. Nosotros tenemos que tener esa honestidad, y de hecho durante toda nuestra vida cristiana tenemos que constantemente estarnos evaluando. De hecho, la Escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se da cuenta? O sea, la fe cristiana es una fe que te lleva a evaluarte constantemente. En cambio, el mundo nos llama a eso. Llama ¿a qué? A juzgar al otro, a cuestionar al otro, pero no a mirarnos retrospectivamente. ¿Ya? Entonces quiero partir este segundo estudio bíblico precisamente poniendo ese énfasis. ¿Ya? Mire, hay errores nuestros, ya, pecados nuestros que a lo mejor no son públicos. Entonces nadie los ve. Entonces muchas veces la gente siente que porque nadie los ve, entonces no hay ningún problema. No, hay un problema, tenemos un problema, y
el Señor llama a los cristianos a examinarse a sí mismos. Aunque nadie vea el pecado, aunque nadie vea nuestro pecado, nuestra rebelión, somos nosotros los que tenemos el Espíritu de Dios a mirarnos retrospectivamente. Ya, por ejemplo, yo una de las áreas en las que he tratado, a la medida que el Espíritu de Dios me lo ha permitido, me he dedicado harto a las religiones comparadas. ¿Ya? Entonces, he estudiado, por ejemplo, de manera bien profunda, por ejemplo, el budismo. Yo me leí un libro completo, ya de tener como unas 300 páginas, de César Vidal, que se llama Buda el Príncipe. Ya, Buda el Príncipe. Entonces allí se habla, durante toda esa hoja se habla acerca de cuáles son los conceptos del budismo, y en el budismo el concepto pecado, el concepto transgresión no está en su ideología. Ellos no enfatizan en esa autoevaluación, porque de hecho a lo más que apuntan este tipo de gente que es budista, hinduista, nueva era, es hablar de un karma, pero ellos no le dan un significado a la palabra pecado. En la teología budista, hinduista, nueva era, no existe el concepto del pecado. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, ellos no se van a estar constantemente autoevaluando. Entonces, esto es propio de la fe cristiana. Esto es propio de la revelación de Dios en la palabra. Entonces, es por eso que cuando nosotros comprendemos estos conceptos, tomamos en serio todo lo de Dios. La cena del Señor, lo que estamos hablando ahora, el bautismo en agua, lo vamos tomando en serio. Si un hermano tiene, por ejemplo, una honra, y si realmente se está examinando, porque hay una serie de textos que nos llaman a examinarnos a nosotros mismos, entonces si la persona está honrada, dice estoy honrado, pero no estoy bien con Dios. Entonces la persona en sinceridad tiene que hablarle a sus autoridades, ya, a su encargado de obra, a su pastor, a su obispo, etcétera, y decir yo no estoy bien para cumplir esta honra. Entonces, muchas veces esto no se hace porque tampoco hay sinceridad en nosotros. Entonces, si nosotros comprendemos la esencia de la fe cristiana, que es que somos pecadores, porque yo creo que nadie podría decir que no es un pecador, ¿cierto? Aquí somos todos pecadores, pero que hemos sido lavados con la sangre del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora bien, luego de haber sido lavados y perdonados con la sangre de Cristo, ¿qué es lo que ha ocurrido en nosotros? Ha venido el Espíritu de Dios a morar en nosotros y el Espíritu de Dios nos comienza a hacer santo. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. No se llama solamente Espíritu. Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu, cuando va a una persona, lo primero que va a hacer en esa persona es llevarlo a la santidad. ¿Ya? Entonces, cuando el Espíritu comienza a trabajar en una persona, el Espíritu va a querer llevar a esa persona a andar en santidad, en santificación, en regeneración. Entonces, cada persona que va a practicar, en este caso, el bautismo en agua, sin lugar a dudas, va a comprender que tiene que estar preparado para ese momento. ¿Ya? Entonces, hablamos acerca de cuán importante es este sacramento junto a la cena del Señor, y también indudablemente que aunque el lavamiento de pies no está dentro de los sacramentos, sí es un mandamiento de Cristo, pero que en este caso, ¿quiénes tienen que ejercer el lavamiento de pies? ¿Los hermanos o los líderes? ¿Qué piensan ustedes? Los líderes, son los líderes los que tienen que lavarle los pies a los hermanos, ¿ya? En algunas iglesias, en algunas misiones, se equivocan, de repente son los hermanos los que le lavan los pies a el obispo, los pastores, el superintendente, y no, pues, fue Jesús el más grande, ¿cierto? El glorioso, que se dobló, que se doblegó, que se humilló a sí mismo y le lavó los pies a los discípulos, ¿ya? Entonces, esa es una práctica de los líderes para con los hermanos y es un acto de humillación. Entonces, en cambio, la cena del Señor y el bautismo es para toda la iglesia. Toda la iglesia es la que es llamada a realizar estos dos sacramentos, ¿ya? Hablamos acerca de que el bautismo no regenera.
¿ya? El bautismo no regenera. Es decir, el bautismo no hace nuevas personas, porque se supone que esa persona que se va a bautizar ya es una nueva persona. Segunda de Corintios, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, ¿qué me hace a mí una nueva criatura? Cristo. Yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Allí yo fui regenerado. Allí yo nací de nuevo. En cambio, hierran fuertemente las iglesias que le dan un poder salvífico al bautismo. No, el bautismo es para los salvos. Digamos, todos los hermanos que van a tener la posibilidad de bautizarse el día 19, ¿cierto? El día 19, no van a entrar a las aguas para ser salvos, no, van a entrar a las aguas porque son salvos. Y al entrar a esas aguas, ustedes van a tener el honor, como yo, por ejemplo, tuve ese honor cuando tenía 17 años, por misericordia de mi Dios. Allí nosotros vamos a publicar, vamos a hacer un acto público de lo que ya nosotros hicimos en la confesión de fe. En la confesión de fe recibimos a Cristo. Muchos de nosotros, tal vez alguien nos predicó de persona a persona, algunos escucharon una predicación, por ejemplo, en una radio, y en su propia casa hicieron la oración de fe. Ya, en cambio, el bautismo es una reafirmación de esa fe, pero ahora públicamente. Ya, por eso también el bautismo en agua también es una confirmación. Yo confirmo, yo reafirmo, yo publico, yo declaro lo que ya hice, no sé, hace un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, etc. Ahora, en recibir a Cristo, no es solo, porque en estos días me preguntaban acerca de recibir a Cristo. Recibir a Cristo es creer en Él. Ya es creer en Él. Por ejemplo, si una persona hizo la oración de Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? El que hizo la oración que nosotros comúnmente hacemos, que hacemos que los hermanos repitan, es una forma, es un método de canalizar el creer de la persona por medio de esa oración, basado en Romanos 10:9. Ya tenemos el texto de San Juan capítulo 1, versículo 11. San Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el creer es el que hace en nosotros que seamos hijos de Dios. ¿El creer en quién? En Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hay personas que han hecho la oración de fe de manera literal, cuando uno le dice repite conmigo, y la persona repite, pero si la persona repite la oración, pero no creyó en el corazón, lo que dijo no tiene valor. ¿Me entiendes? Lo que se dice tiene valor, cobra valor cuando hay una convicción interna de lo que se está diciendo. O sea, lo que hace patentar que alguien efectivamente es una nueva criatura es la fe. Es la fe en el Hijo de Dios. Y obviamente lo confesamos públicamente aquello y lo reafirmamos cuando en el bautismo. Ya, así que es esencial entender esto. Y yo en estos días estaba viendo un artículo. Estaba viendo un artículo de, no sé si alguien ubica acá, la IEP. La IEP, que es la iglesia
evangélica pentecostal, ¿cierto? Ellos no tocan instrumentos, no hay instrumentos. Es la iglesia que fundó Willie C. Hoover, ¿ya? Y Willie C. Hoover, en un principio, antes de ser pentecostal, era metodista episcopal. Esa era la denominación de él, metodista episcopal. Y fue enviado como misionero desde los Estados Unidos acá a Valparaíso. Se hizo cargo de la iglesia metodista episcopal y Dios comenzó a hacer un mover tremendo allá en Valparaíso. Harta búsqueda, oración, estudio de la palabra, etc. Y se derramó el Espíritu de Dios de manera sobrenatural y a los metodistas episcopales no les gustó mucho esto, porque lo encontraban un desorden. ¿Ya? Entonces al final resultó que a Willie C. Hoover lo llamaron, como decimos acá en Chile, lo llamaron a terreno para corregirlo. Sin embargo, Willie C. Hoover no cedió porque él sabía que lo que Dios estaba haciendo era real, que no era una sugestión de la gente, no era una histeria colectiva, sino que había un mover del Espíritu Santo. Entonces, Willie C. Hoover prefirió ser expulsado, prefirió retirarse porque tuvo estos dos factores. Por un lado lo quisieron echar, pero por otro lado él tampoco quería seguir. Entonces se retiró y la gente que lo siguió, lo respaldó y levantaron la iglesia, primero la iglesia metodista pentecostal y luego la IEP, que es la iglesia evangélica pentecostal. Pero cuando la IEP se conforma, siguió con varias costumbres de los metodistas episcopales. Y una de las costumbres de los metodistas episcopales es que los metodistas episcopales bautizaban niños, ¿ya? Entonces, yo en estos días estaba leyendo un artículo y resulta que hasta la fecha ellos reafirman de que se deben bautizar los niños. Y como lo vimos en la clase anterior, nosotros no creemos eso, ¿cierto? No lo creemos porque el bautismo, ¿para quiénes? Es para cristianos. Y para que haya un cristiano tiene que haber primero fe y segundo convicción de pecado, ¿cierto? San Juan capítulo 16, creo que es el versículo 8 y creo que también es Juan 18. Entonces tiene que haber una convicción de pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo os convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver si me confirma el texto, por favor, ahí la hermanita Francesca. Creo que es 16.3 o 18.3 de Juan. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros tengamos claro esto. Imagínense una corporación tan grande, una corporación inmensa. Mire, Juan 16, del 8 al 13. Ya, entonces 16.8. Ya, Juan 16.8. Por ejemplo, la IEP, según algunas de las estadísticas, acá en Chile, solamente acá en Chile tiene más de 1 millón de miembros. Saqué la cuenta, 1 millón de miembros. Y usted los ve que no meten tanta bulla como si dijera a nivel mediático, pero es la corporación junto a la Metodista Pentecostal las más grandes. Y las dos fueron fundadas por Willie C. Hoover. Ya, pero mire, siendo una corporación tan grande, siguen teniendo una práctica no bíblica. ¿Se da cuenta, no? Entonces, es por eso que nosotros como evangélicos debemos entender que nosotros tenemos prácticas dentro de nuestra iglesia no por una tradición, sino que porque las hallamos en la palabra. ¿Me entiendes? Porque las hallamos en la Biblia. Por ejemplo, en estos días yo veía a un muchacho cristiano que es licenciado en teología. Entonces, él hablaba de que ellos como metodistas pentecostales tenían que recuperar la herencia metodista episcopal y hacía una defensa del paidobautismo, que significa bautismo de infantes, pero él finalmente lo que estaba haciendo era defender una tradición, no lo que la Biblia decía. ¿Se da cuenta, no? Entonces, nosotros como evangélicos, ¿queremos defender una tradición o queremos tener una fe bíblica? Ese es nuestro deseo. Aunque eso choque con nuestra tradición, aunque eso choque con un dogma, aunque eso choque con lo que enseñó un obispo hace no sé cuántos años atrás, y que no, es que lo dijo el obispo. Bueno, si lo dijo el obispo no está en la Biblia, no se cree, aunque lo haya dicho el obispo.
¿Se da cuenta, no? Martín Lutero dijo, bueno, el Papa dice tal cosa. ¿Se acuerda que el Papa mandó a que se vendieran las ventas de indulgencias? Indulgencias significa vender el perdón. Y Martín Lutero dijo, no, pues esto yo no lo veo en la Biblia. Entonces, muy el Papa será, pero eso no está en la Escritura, así que yo no lo creo. Entonces, nosotros como evangélicos, bíblicos, pentecostales bíblicos, nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia no valida el bautismo de infantes. Y la Biblia, hermanos, solamente nos habla acerca de un bautismo ya para gente adulta, para gente convertida, para gente que tenía fe, que tenía fe y que se había arrepentido de sus pecados. ¿Ya? Entonces, hablamos también en la clase pasada de que tenemos que tener la actitud correcta. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablamos? Que debemos tener la actitud correcta para todos los sacramentos y en particular para el bautismo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que prepararnos para ese día. Los que vayan a bajar a las aguas, se baja con solemnidad, porque es uno de los actos más solemnes que pueden haber en nuestra vida. ¿Ya? O sea, es un acto tremendo. Yo comentaba en unas semanas pasadas, mencionaba cómo, por ejemplo, en mi caso, esto es una experiencia, no tiene por qué ser la experiencia de los demás, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me bauticé a los 17 años, salí de las aguas y sabe que no podía parar de llorar. Lloraba. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿pero por qué lloráis tanto? Como que mi mamá como que se preocupó y me dijo, ¿pero qué te pasa? Y yo le decía, ¿qué siento? ¿Cómo el Señor me está tocando? Pero mi mamá como que no entendía eso. ¿Ya? Como que le había sorprendido en demasía que yo estuviese tan quebrantado. Entonces, una de las obras más gloriosas del Espíritu Santo es cuando el Espíritu de Dios quebranta a una persona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, es una maravilla cuando alguien danza. Me gozo, yo mismo he danzado en el Espíritu un montón de veces para la gloria de Dios y por misericordia. Pero el acto que más transforma a alguien es el quebrantamiento. Son las lágrimas, es el llanto, es sentir la indignidad frente a Dios, es sentirnos faltos. Entonces, esa obra quiere provocar el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo. Que nosotros nos sintamos indignos, que en el momento que vamos a acercarnos al agua, que vayamos con ese quebrantamiento, como hablábamos acerca del bautismo de Juan. ¿Se acuerdan que comentábamos en la clase pasada de que la gente se metía a las aguas y dice la Biblia que confesaban sus pecados? Decían, yo hice esto otro, yo le pido perdón a Dios por esto. ¿Así? ¿Me entiendes? O sea, había una profunda convicción de pecado. Entonces, desde este día o desde los días anteriores, en lo posible, es necesario de que los que se vayan a bautizar, sea aquí o en cualquier lugar, es que vayamos con la actitud correcta. Tanto los que bautizan como los que van a entrar al agua, que entren con un quebrantamiento. Que no entren pensando, voy a cumplir. Porque hay mucha gente que dice, sí, me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque voy a cumplir. No, que no es simplemente porque voy a cumplir. Ya, no es un ritual, tengo que hacer el ritual ya. No, voy a publicarle al mundo que públicamente muero para este sistema, no quiero tener nada que ver con las modas del mundo, con las costumbres mundanas. Y cuando me levanten de las aguas, resucito por fe en Cristo. O sea, el mundo va a ver que aquí hice un acto simbólico. Me sumergieron, que es como que lo enterraron, ya, es el símbolo, como que lo enterraron. Por eso el bautismo implica sumergir hasta el fondo. Entonces la persona simbólicamente es enterrada y luego es levantada, ya como un símbolo de la resurrección. Entonces, la persona no puede ir a las aguas así como ya, bueno, estoy cumpliendo. O tirando unas tallas, unas bromas. No, porque es un momento absolutamente solemne. Quería también en este estudio bíblico, no sé cuánto llevaremos para ver si me puede ver ahí
la hora, quería también que consideráramos, 24 ya, quería ver que consideráramos el por qué Jesús se bautizó. Había una secta allá en Argentina que decía que eran evangélicos, ellos decían que eran evangélicos, que eran pentecostales, y le enseñaban a la gente que Jesús se había bautizado porque Jesús era pecador como nosotros. O sea, es una locura, pero del porte de un buque, ¿cierto? Hasta una persona que no sepa nada de la Biblia, como que no le suena, no le calza, porque sabe que Jesús es perfecto, ¿cierto? Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, Jesús con eso le estaba diciendo, ¿quién de ustedes me puede decir que soy un pecador? Nadie, ¿cierto? Cuando se le anuncia a los padres del Señor que el Señor iba a nacer, ¿qué fue lo que se le dijo? El santo ser que nacerá, santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Mire, o sea, nació santo el Mesías. En cambio, ¿nosotros nacemos santos? No, ¿cierto? Nacemos en pecado. El texto dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice claramente que el pecado entró por un hombre. Y así el pecado pasó a toda la humanidad, ¿cierto? Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el único que nació santo fue Cristo. No solo nació santo, sino que vivió una vida santa. Toda su vida aquí en la tierra desde su concepción, encarnación, ministerio, muerte, en su totalidad fue santa. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser también el Cordero de Dios perfecto, ¿cierto? San Juan capítulo 1 versículo 29, ¿qué es lo que dice? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el cordero que se ofrecía en el templo, por ejemplo, cuando una persona llevaba ese animalito, antes de que lo sacrificaran en el altar, antes de eso, ese animal tenía que pasar por la inspección visual y de tacto físico por parte del sacerdote. El sacerdote tenía que evaluar si el animal tenía algún defecto, como lo establecía la ley. Y si tenía algún defecto, ese animal no podía ser sacrificado en el altar de Dios. Entonces Jesús es el perfecto sacrificio de Dios. Entonces Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Y tenemos aquí la respuesta en Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Miren lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Juan el Bautista, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y por qué subió del agua? Porque fue sumergido. O sea, si Jesús fue sumergido y a él le practicaron el bautismo por sumersión, nosotros ¿a quién estamos siguiendo? A Cristo. Tenemos que hacerlo de la misma manera. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya?
Entonces, cuando Jesús va donde Juan, Juan se había acostumbrado, habituado a ver a pecadores. Gente que, por ejemplo, venía de diferentes mundos, del mundo farisaico, del mundo religioso, venía de diferentes estratos sociales, pero cuando vio a Jesús ya no fue lo mismo. Ve que en ocasiones Juan le dijo a algunos de estos que se querían bautizar, Juan, ¿qué es lo que le dijo? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, Juan le habló fuerte. A los que vio que no querían bautizarse con frutos de arrepentimiento, Juan los reprendió duro. ¿Cierto? Como lo hablamos en una clase, o sea, en la clase pasada, Juan andaba buscando seguidores. Juan no andaba buscando reconocimiento. Juan no andaba, digamos, con un lenguaje actual. Juan no andaba detrás de los likes. Sino que Juan era un ministro de Dios. Y entonces cuando veía que venía una persona que no tenía fe, que no tenía arrepentimiento, que no tenía frutos dignos de arrepentimiento, Juan como que en un lenguaje chileno, Juan como que le decía, ¿tú te querés bautizar? No, córrete de aquí. Yo no te voy a bautizar. Tú querés bautizarte solo para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Imagínense, fuertísimo. Pero resulta que cuando viene Jesús, Juan queda impresionado. Porque Juan sabe que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús nunca ha pecado. Jesús nació santo. Jesús es perfecto. Jesús es el Mesías. Entonces, ¿él qué es lo que le dice? Dice, más Juan se le oponía. Como que le decía, no, yo no te puedo bautizar a ti. Diciendo, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ya? Es decir, Juan sabía que Jesús no se iba a bautizar por la misma razón que los demás. Los demás se iban a bautizar para reafirmar su fe, porque era necesario que así fuera y que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Pero Jesús no era pecador. Entonces Jesús fue y le dijo, sí, pero es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús representaba al judío perfecto y temeroso de Dios que quiere guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, si Jesús no tenía la necesidad de bautizarse, pero se bautizó como el perfecto judío, como el judío que quiere practicar todos los mandamientos de Dios, y de hecho los practicó al 100%, ¿cuánto más nosotros? O sea, si Jesús practicó ese bautismo porque así convenía que se cumpliera toda justicia, ¿cuánto más nosotros, pecadores, faltos, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que hemos sentido el perdón de Dios, que hemos sentido la bondad de Dios, que hemos sentido la misericordia de Dios? O sea, ¿cuánto más nosotros? Entonces, a Dios no le estamos haciendo un favor cuando cumplimos sus mandamientos. A Dios no le estamos haciendo un favor cuando entramos al agua. No, es un privilegio. Es un privilegio. O sea, Dios me salvó, me perdonó en la persona de Cristo. Y ahora voy a tener el privilegio de públicamente reafirmar mi fe en el bautismo. ¡Oh, qué maravilla! Pero muchas veces no le damos esta lectura. Jesús entonces se bautizó porque él, como judío perfecto, tenía que cumplir todos los mandamientos de Dios. Y en ese momento, un judío piadoso se bautizaba porque quería practicar toda la ley de Dios. La segunda razón por la cual Jesús es bautizado, porque justo en ese bautismo, ve que él practicó el bautismo, y cuando va saliendo del bautismo, ¿qué es lo que ocurre? Viene el revestimiento del Espíritu Santo sobre él para públicamente
públicamente y sobre todo para mostrarle, en ese caso a Juan el Bautista, para mostrarle de que tenía frente a sus ojos efectivamente al Mesías. Y Juan era el último profeta de la, digamos, de la antigua dispensación de la ley. Entonces, como el último profeta, tenía que ungir al Mesías. Entonces, en ese momento del bautismo, cuando Jesús ingresa al agua y luego sale, Juan, como el último profeta de la dispensación de la ley, tiene que reconocer frente a Dios que él está delante del Mesías. El Mesías tenía que ser ungido, en este caso, por el mismo Espíritu Santo, como estaba profetizado en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Entonces Juan, como el último profeta, tenía que ver y tenía que ser partícipe de ese evento extraordinario donde el Padre reconocía al Hijo como el Mesías. Entonces, ¿se dan cuenta el momento extraordinario? A tal punto fue extraordinario que el Padre dijo: he allí mi Hijo amado. ¡Qué hermoso! He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. La Nueva Traducción Viviente dice: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el privilegio de Juan, ve que Juan se le opuso. Porque Juan decía: no, si aquí hay alguien que tiene que ser bautizado, soy yo. Jesús, tú bautízame. Yo necesito que alguien me bautice a mí. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, soy un profeta, sí, ama a Dios, sí, pero yo necesito frente a ti, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo: no, es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, ¿te das cuenta la humildad que nos enseña Jesús? Pero mucha gente de repente hace tantas cosas en la obra solo por un hecho de cumplir, de responder. Coordinan porque les tocó coordinar. Diezman porque dicen: tengo que diezmar, tengo que ofrendar. ¿Ves? Como una carga, así como algo terrible. Tengo que estar en la puerta, me sacaron a predicar, tengo que salir. No, Jesús con la mejor actitud se dispuso para hacer toda la voluntad de Dios. Y nosotros vamos detrás de los pies ¿de quién? ¿De un predicador simplemente? No, nosotros vamos tras las huellas de Cristo. Ese tiene que ser nuestro enfoque, ir tras las huellas del Mesías. Como mencionamos, Jesús fue sin pecado, es sin pecado y siempre ha sido sin pecado, pero Él nos dio el ejemplo. Él dijo que convenía que se cumpliera toda justicia. Ya estamos terminando. No olvidemos que esto no es una sugerencia, ¿cierto? Es un mandamiento. Pero este mandamiento yo lo voy a cumplir con gozo. Voy a cumplir la voluntad de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Discípulos. ¿Se acuerdan que partimos hablando la clase pasada de que tenía que haber un discipulado? Si en una iglesia se va a realizar algo muy importante, por ejemplo, como lo es la cena del Señor, tiene que haber un discipulado para que la gente entienda lo que va a hacer. Si se va a hacer bautismo, tiene que haber discipulado. Si va a haber un grupo de evangelismo que va a salir a predicar, tiene que haber un discipulado para que los hermanos vayan realmente a predicar el evangelio. Normalmente la gente dice: hoy fui a predicar y se me levantó el diablo. ¿Por qué se te levantó el diablo? No, me querían pegar, pero usted qué dijo: no, me faltó poco para sacarle la madre. Entonces por eso se te levantó y no se te levantó el diablo, sino que en realidad dejaste la media embarrada y la gente te quería pegar porque tú lo ofendiste. Entonces es diferente cuando uno predica duro, pero desde la palabra, que sea la palabra la que irrita a las personas, la verdad de la palabra que molesta a la gente. Pero no que uno vaya desde la carnalidad a simplemente a ofender.
¿Ve? Y todo eso se va haciendo en discipulado, discipulado. Uno dice, mire, esto se hace así, 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 así. Por ejemplo, hay personas que realmente están aprendiendo a sumar y a restar, sumar y restar. Y todavía no están aprendiendo a sumar y a restar. Y ya te están preguntando, por ejemplo, ¿y cómo se hacen las ecuaciones en segundo grado? Le estamos enseñando a sumar y a restar. Y usted me está hablando de ecuación en segundo grado. Todavía ni siquiera pasamos por la multiplicación, división, ecuación en primer grado. Y después vamos a pasar de segundo grado. Otros no, es que quiero saber derivada. Derivar, hermano. Usted todavía no sabe ni sumar. Y usted quiere que le hablemos de derivadas. Así hay gente que están por acá, pum, se quieren pegar un salto acá porque no quieren pasar por discipulado. ¿Ya? Yo en estos días veía y le compartía a mi esposa cómo de repente hay personas que, en el caso mío, voy discipulando y uno los va discipulando y están aprendiendo los primeros pasos y por ejemplo, al menos de un mes ellos quieren enseñar. Y dice, pero ¿cómo van a querer enseñar? Si para enseñar primero hay que ser discípulo. Hay que tener corazón de discípulo, hay que querer aprender. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, estos pequeños estudios que hemos podido dar del bautismo, tienen que atesorarlo, tienen que guardarlo en su corazón. ¿Ya? Y también los que ya se han bautizado, también lo deben atesorar en el corazón, porque a más de alguien pueden explicarle, pueden enseñarle, mira esto, de esto se trata el bautismo, esta es la manera de ejercerlo, esta es la actitud, se hace el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Ya entonces todos nosotros aquí vamos ganando cuando vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Tenía aquí el último punto. Acá está. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 7, mira lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. O sea, ¿se dan cuenta? Dentro de las primeras iglesias, cualquier cristiano que se haya convertido de verdad, no veía como una opción esto. Lo veía como algo imperante. Y Pablo por eso lo deja escrito. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como dice, un bautismo. ¿Qué significa esto? Que el bautismo tiene que ser bien ministrado, por eso debe haber discipulado. Pero hay personas que se han bautizado 5 veces, 3 veces. En iglesia, por ejemplo, liberales de la prosperidad, lo han bautizado, recasado. O sea, siempre un atado en su bautismo. ¿Por qué? Porque no hubo discipulado, porque la gente que le ministró el bautismo fueron personas que no estaban calificadas, otros que se bautizaron con lo solo Jesús, etc. Entonces, aquí habla de un bautismo, ¿por qué? Porque a la gente se le enseñaba claramente lo que se iba a hacer. Entonces, en este caso, ustedes, mis amados hermanos, van a tener esa tremenda dicha de ser bautizados. El apóstol Pablo se bautizó, ¿me entienden? Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 17. Mire cómo dice el texto, ya Pablo había recibido esa tremenda experiencia, el Señor Jesús resucitado se le había aparecido y se acuerdan que él había quedado ciego, ¿cierto? Había quedado ciego. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿sobre quién? Sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y mira lo que dice luego, y levantándose fue bautizado. ¿Te das cuenta? No, Pablo no dijo, no, es que déjenme verlo, tengo que evaluarlo, porque usted sabe que Pablo era discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel para ese tiempo era el principal rabino de ese momento. O sea, Pablo era el futuro heredero de Gamaliel y él iba a llegar a ser el gran rabino de ese momento. Pablo era el principal discípulo. De hecho, Pablo, ¿qué es lo que dice? Que aventajaba a muchos en su nación. ¿Eso qué significa? Que él era uno de los judíos más eruditos de su tiempo. Y resulta que Pablo no dijo, no, es que no sé si bautizarme, voy a tener problemas con los fariseos, me conoce el sumo sacerdote, me conoce su ayudante, voy a tener el manso problema. No, mejor ni me bautizo, voy a dejar que el agua se aquiete. No, Pablo quería cumplir la voluntad de Dios. Aunque eso significara que la religión se fuera con todo en contra de él. Pero hay mucha gente que dice, no, es que si, no sé, pues hay gente que de repente viene del mundo católico y dice, no, ¿para qué me bautizan? Mi mamá quizás, ¿qué me va a decir? Mi papá, no, es que mi familiar, no. Otros que vienen de los solo Jesús, se convirtieron a Cristo y dicen, bueno, yo me bauticé en el nombre de Jesús y ese no es el bautismo de Mateo 28, 19, pero si me ven que me bautizo o que practico el bautismo trinitario, se me van a ir todo en contra. Y algunos dicen, no, mejor no, ¿para qué voy a hacer problemas? No, pues la persona tiene que tener convicciones cristianas. Se enoje quien se enoje. Y mira cómo ocurrió aquí. Son las cosas que hace Dios. Pablo se convierte, ¿cierto? Ananías ora por él, recibe la vista, recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo lo bautizó y después se bautizó en agua. Comúnmente ocurre otra cosa. ¿Qué ocurre? Primero nos bautizamos en agua y después ocurre, por lo general, el bautismo del Espíritu Santo, los que lo han experimentado, ¿cierto? Porque nosotros los pentecostales creemos en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Y resulta que en el caso de Pablo ocurrió otra cosa. Primero recibió el bautismo del Espíritu Santo y Pablo nos dijo, ¿y para qué me voy a bautizar en agua? Si ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, no, yo voy a con el bautismo del Espíritu Santo, qué bien. No, Pablo dijo, sí, recibí ese bautismo, pero yo quiero cumplir todo lo que tenga que ver con el mandamiento de Dios. Y si Cristo dijo que los cristianos tenían que bautizarse, yo me quiero bautizar. En estos días estaba hablando yo también con un hermano que me estaba haciendo unas preguntas en cuanto al bautismo. Entonces él me dijo, hermano, pero por lo que a mí me han dicho, Pablo se bautizó por aspersión. Si lo dice la Biblia, ¿a dónde? No, le dije yo, hermano. ¿A usted le hicieron creer eso? No, si hay un texto, mire, búsquelo. Y yo le dije, busque el texto, nunca dice eso. ¿Qué dice el texto? Y levantándose fue bautizado. ¿Y ellos qué es lo que asumen? Levantándose fue y le tiraron agua en la cabeza. No, porque dice, y levantándose fue bautizado, es decir, fue... ¿Se acuerdan que explicamos que la palabra bautizar, bautismo, implica sumergir en griego? Entonces, no pudo haber habido aquí un bautismo por aspersión. Entonces, ¿se dan cuenta? Pablo, ¿cómo nos enseña Dios por medio de él? Porque hay mucha gente que dice, yo ya tengo el bautismo en el Espíritu Santo, así que ¿para qué quiero bautizarme en agua? Si yo ya estoy capacitado de un poder sobrenatural. Es que no se trata de eso. Se trata de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer la voluntad del Señor. Así que, mis amados hermanos, los quiero felicitar por esta tremenda bendición que van a tener. Porque es un honor. Y es un honor también para los que van a bautizar.
O sea, todos los que van a participar del bautismo son honrados. El que va a entrar al agua, honrado. Los que van a estar en el agua y van a estar recibiendo a los hermanos, honrados. Los que van a estar junto al pastor bautizando, honrados. O sea, es una honra. Miren lo que dice la Escritura. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 1, dice, del 1 al 3, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Verso 2, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Preparó a sus discípulos. Los preparó, le enseñó, los adoctrinó y después le dijo ya, ahora cuando la gente venga a bautizarse, ustedes van a tener ese honor. Jesús no dijo, a ver, ¿quién está aquí en la multitud? Oye, tú bautízalo a él y tú bautízalo. No. O sea, Jesús preparó a las personas para bautizarlas. Así que en ese día, para la gloria del Señor, los que tengan la dicha de ser bautizados, van a ser juntamente honrados con los que van a bautizar. No sé si alguien tendrá alguna pregunta relacionada con esto. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que el Señor nos conceda ese día, y especialmente a los que se van a bautizar, el poder sopesar, dimensionar la tremenda honra. Es un honor de parte de Dios entrar al agua. ¿Se acuerdan que hablamos que el enemigo va a querer robarle la bendición en estos días? Y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Un problema por acá, una enemistad, una discusión, pero usted sea sabio, sea inteligente. De repente si lo quieren calumniar de algo y usted sabe que usted no tiene nada que ver en eso, si puede clarificar, y si no le creen ya cosa de ellos. Pero usted no pierde el foco. Usted tiene que decir, a mí nadie me va a robar la bendición. Yo voy a llegar a ese día, si Dios me lo permite, y me voy a bautizar para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, mi Dios eterno, por esta tremenda dicha de haber compartido junto a nuestros hermanos aquí en esta amada iglesia del Bosque. Gracias, Padre mío, por la disposición de cada uno de nuestros hermanos, de nuestro hermano adulto, de nuestras dos hermanas jóvenes, de nuestro hermanito joven también, mi Rey. Gracias, Padre mío, por la disposición de cada uno de ellos, de participar de este momento, mi Señor, de ser edificados por la palabra, mi Dios. Padre, hemos sido ministrados por la enseñanza, pero sabemos que hay una obra que es única del Espíritu Santo. Padre mío, haga esa obra en ellos, haga esa obra en sus corazones, en sus mentes, en su ser interior, en sus espíritus, Padre mío, de tal manera que ellos, cuando llegue el día del bautismo, ellos puedan, Padre mío, valorizar ese momento, esa experiencia, Padre mío. Se lo pido por piedad, se lo pido por misericordia. Bendígale a cada uno de ellos, deles el ánimo, la fuerza, la consagración, la solemnidad, Padre mío, para, Padre mío, experimentar ese tremendo tiempo de bendición. Bendiga a sus hijos por misericordia, Padre, y que ese día sea un día de gozo, de alegría, de quebrantamiento y de renovación espiritual. Muchas gracias, Padre mío, por este hermoso tiempo, y bendígales usted, Padre, con la bendición del Trino Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.